Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy vamos a empezar con el concepto de energía. Muy importante para la física porque todas las ramas de la física utilizan el concepto de energía, hasta en biología y en otras materias también como química. Siempre sabemos que en el concepto de energía en física se llama la capacidad que tiene un cuerpo de producir trabajo en movimiento. Una de las características que tiene la energía es que se puede almacenar, transportar, transformar, transferir. Almacenar como por ejemplo en una pila. Transportar a través de las redes de cables. Transformar, se puede transformar una energía en otra. O transferir, por ejemplo, de una energía se puede transferir a otra. Por ejemplo, si yo meto en un café bien caliente una cuchara y la saco a la cuchara, el calor del café le transmite esa energía a la cuchara. Por ejemplo, uno de los principios de la energía es que no se crea ni se destruye, sino que siempre se va transformando en otro tipo de energía. Por lo tanto, no se gasta, siempre se está transformando. Un ejemplo importante es, por ejemplo, cuando la energía eléctrica se está enchufada, por ejemplo, una lámpara, y esa lámpara, entonces de energía eléctrica, pasa a lumínica. Ahora, si pasa mucho tiempo esa lamparita encendida y yo la toco, va a pasar a ser energía calórica. Entonces, de una energía va transformándose en otra. Bien, si volvemos al concepto de energía siempre acuérdense que es toda capacidad que tiene un cuerpo de producir trabajo. Y la unidad de energía es el joule o joule. Siempre recuerden que se puede medir en joule o en kilowatt horas, que es equivalente a 3.600.000 julios. Si hablamos de energía, hablamos de fuentes de energía. Y cuando hablamos de fuentes de energía, decimos de dónde se obtiene esa energía. Según el material, que van a trabajar, se dividen en primarias y secundarias. Es primaria cuando no existe ninguna transformación de la energía. En cambio, secundaria es cuando se transforman a partir de una principalmente. Si tomamos las primarias, vamos a hablar de, por ejemplo, los combustibles fósiles, del sol, biomasa, agua en movimiento, calor de la corteza, el uranio o el plutonio y el viento. Cada una de ellas son las fuentes para producir energía. En cambio, las secundarias se transforman entonces a partir de la electricidad o el vapor. Además de la clasificación de primaria y secundaria, aparece un concepto que ya lo han trabajado antes, que son las renovables y no renovables. Acuérdense que renovable, una fuente es cuando se puede volver a obtener la misma. En cambio, las renovables son cuando se agotan esas fuentes, como por ejemplo son los combustibles fósiles o el uranio y el plutonio. Son compuestos que mayormente sabemos que no se vuelven a renovar tan fácilmente. Esas son las fuentes de energía. Ahora, si hablamos de las formas de energía, es de las formas que se ven esas energías. La primera y principal tenemos la energía cinética. La energía cinética siempre depende de la masa del material y del movimiento, por lo tanto, depende de su velocidad. La energía potencial se divide en 4, en elástica, gravitatoria, eléctrica y química. La energía potencial elástica es la que depende de una elasticidad, como nosotros conocemos, por ejemplo, si trabajábamos con un arco y flecha. Al extender el arco, estaríamos hablando de una energía elástica. Cuando hablamos de la energía potencial gravitatoria, hablamos de un cuerpo que se encuentra a una determinada altura. Cuando mayor altura se encuentre dicho cuerpo, mayor energía potencial tiene. Y cuando hablamos de energía potencial eléctrica, estamos hablando de los movimientos de las partículas dentro del átomo. Por lo tanto, acuérdense que las partículas dentro del átomo son los protones, los electrones y los neutrones que no tienen carga. Pero acá estamos hablando del movimiento eléctrico, o sea que estamos hablando de los electrones y los protones. Luego existe la energía potencial química. La energía potencial química se puede dar principalmente por consumir alimentos, que esos alimentos nos dan calorías a nuestro cuerpo. Esa es una forma de tener energía potencial química. Y también existe la química propiamente dicha, que
obviamente se obtiene a través de los combustibles, como por ejemplo encender un auto. Luego tenemos la energía radiante. Toda energía radiante siempre depende de la radiación del Sol, por lo tanto depende de los rayos ultravioletas. La energía nuclear es la energía que se da a través de la fusión y fisión de los núcleos de los átomos. Si vamos a trabajar con el uranio y el plutonio, que tienen grandes masas y que al chocarse despegan energía. Luego tenemos la energía sonora, que como nosotros sabemos depende del sonido, y la energía térmica depende de la temperatura o del calor. Esto es energía.